Dicen que si miras demasiado tiempo al sol, dejas de ver las sombras. Pero Brasil no es solo samba, fútbol y paisajes de ensueño. Bajo sus cielos tropicales y su aparente alegría se esconde algo más profundo, más oscuro. Crímenes que estremecen, asesinos con rostro de ángel, líderes religiosos con sangre en las manos y una red de corrupción que llega hasta lo más alto del poder. Historias reales que no aparecen en las guías turísticas, pero que definen el verdadero rostro de un país que sonríe al sol mientras guarda secretos en la sombra. Este no es el Brasil que muestran las postales, es el otro, el que nadie quiere ver, el lado oscuro de Brasil. Y cuando termines este video, te aseguro que ya no volverás a mirar ese país con los mismos ojos. Suscríbete para no perderte más videos como este. Caso Susanne von Richthofen. En una mansión tranquila, en uno de los barrios más acomodados de San Pablo, vivía una familia que lo tenía todo: éxito, dinero, estabilidad. Al menos eso parecía desde fuera. Susanne era una joven inteligente, criada con disciplina y rodeada de comodidades. Estudiaba derecho, tenía una vida prometedora por delante y unos padres que muchos describían como estrictos pero protectores. Fue en esa misma casa, una noche de octubre de 2002, cuando el velo de perfección se rasgó. Lo que ocurrió allí sacudió a todo un país. Las autoridades no tardaron en llegar a una verdad que parecía imposible de aceptar: que la mente detrás de todo no venía de un extraño, sino del corazón del propio hogar. La historia se volvió aún más turbia cuando se descubrió la participación de su pareja sentimental y su cuñado. Un triángulo de manipulación, juventud descarriada y ambición silenciosa. El juicio fue seguido como un espectáculo nacional, no por morbo, sino por incredulidad. ¿Cómo una hija aparentemente amorosa pudo romper ese lazo tan sagrado? Susanne fue condenada, pero incluso tras las rejas, su nombre siguió generando debate, teorías y división en la opinión pública. Algunos la vieron como la mente maestra, otros como una víctima de manipulación emocional. Lo cierto es que este crimen marcó un antes y un después en Brasil. Ya no se trataba de violencia común. Era una historia digna de novela, pero escrita con tinta oscura. Y hasta hoy, cuando se menciona su nombre, el país recuerda que incluso en las familias más perfectas puede esconderse algo impensable. Caso Daniela Pérez. En los años 90, Brasil vivía una época dorada de las telenovelas. Cada noche, millones de personas se reunían frente al televisor para seguir las historias de amor, traición y drama. Daniela Pérez era una de las estrellas emergentes de ese universo. Talentosa, carismática, hija de la reconocida guionista Gloria Pérez. Su futuro brillaba con la intensidad de los reflectores que la rodeaban. Pero la realidad, una vez más, superó a la ficción. En diciembre de 1992, la noticia se propagó como un rayo. Daniela había sido asesinada. Lo que parecía imposible se convirtió en verdad. Una actriz, querida por todo un país, había sido silenciada en plena juventud. Lo más escalofriante no fue solo el crimen, sino quién estaba detrás. Su compañero de elenco, Guilherme de Pádua, alguien con quien compartía escenas, diálogos y, supuestamente, confianza. Se tejieron hipótesis, celos profesionales, inseguridad, envidia. Pero ninguna explicación era suficiente para entender un acto tan brutal y repentino. La madre de Daniela, lejos de quedar en silencio, se convirtió en una voz firme contra la impunidad. Luchó por cambiar leyes, por proteger a otras víctimas y por mantener viva la memoria de su hija. La tragedia de Daniela dejó una cicatriz en el corazón del país. Fue la primera vez que Brasil presenció cómo el mundo glamoroso de la televisión se mezclaba con la oscuridad más cruda de la vida real. Y cada vez que se recuerda este caso, no es solo una actriz la que se menciona.
Es una advertencia de cómo la ficción puede convertirse en pesadilla, cuando las cámaras se apagan y el verdadero rostro de algunos empieza a mostrarse. Operación Lava Jato. A veces, los crímenes más peligrosos no se cometen con un arma en la mano, sino con una pluma, una firma o una transferencia. Durante años, el pueblo brasileño aplaudía mientras el país crecía. Las construcciones no paraban, los discursos eran optimistas y los políticos prometían un futuro mejor. Pero debajo de esa fachada de progreso, algo mucho más oscuro se tejía. En 2014, una simple investigación sobre lavado de dinero en una estación de gasolina destapó lo impensable, una red de corrupción que atravesaba ministerios, empresas estatales, constructoras, partidos políticos. Había empezado la Operación Lava Jato, el escándalo más grande en la historia de Brasil. Como una telaraña que no paraba de crecer, salieron nombres que jamás se pensó escuchar en una sala de interrogatorio: senadores, empresarios multimillonarios, incluso expresidentes. Se hablaba de contratos inflados, sobornos disfrazados de favores y alianzas construidas no con ideales, sino con maletines. Millones, tal vez miles de millones, desaparecieron mientras hospitales colapsaban, escuelas se caían a pedazos y barrios enteros seguían sin agua ni seguridad. Lava Jato se convirtió en símbolo de esperanza y luego en símbolo de decepción, porque incluso aquellos que se presentaban como salvadores terminaron envueltos en contradicciones, filtraciones y acusaciones de parcialidad. ¿Fue una cruzada contra la corrupción o una guerra de poder disfrazada de justicia? Brasil miró hacia adentro y no le gustó lo que vio. Porque cuando el crimen se sienta en los sillones más altos, ya no se necesita máscara, solo una sonrisa y un buen discurso. Caso Flordelis. En el mundo de la política y la fe hay figuras que parecen intocables, rostros que inspiran confianza, palabras que prometen redención y sonrisas que ocultan silencios. Flordelis no era una figura cualquiera: pastora evangélica, cantante de gospel, madre de más de 50 hijos, biológicos y adoptivos, y diputada federal. Su historia era digna de admiración, hasta que, en 2020, esa imagen se vino abajo. Su esposo, el pastor Anderson do Carmo, fue asesinado frente a su propia casa. Lo que parecía un crimen más en un país marcado por la violencia se transformó en un escándalo nacional cuando las pistas comenzaron a señalar hacia adentro, hacia su propia familia. Las investigaciones revelaron un nido de tensiones, conflictos familiares y secretos inconfesables dentro del hogar. Entre contradicciones, testimonios cambiantes y mensajes ocultos, la figura de Flordelis dejó de ser símbolo de fe y comenzó a parecerse a la de una estratega fría y calculadora. Fue acusada de ser la mente detrás de todo, utilizando a sus propios hijos para ejecutar un plan con motivaciones que mezclaban poder, control y una supuesta traición conyugal. Lo más perturbador no fue solo el crimen en sí, sino la doble vida que se reveló. La mujer que predicaba el amor de Dios en los templos habría sembrado el caos en su propia casa. El juicio fue seguido como una novela que nadie quería ver, pero todos necesitaban entender. Porque si una figura tan carismática y devota podía esconder algo así, ¿cuántas máscaras más pueden estar caminando por los pasillos del poder y los altares? A veces, el verdadero peligro no llega disfrazado de villano, sino vestido de salvador. La masacre de Carandiru. En pleno corazón de Sao Paulo se alzaba una de las prisiones más temidas de América Latina, el presidio de Carandiru. Un lugar donde la ley parecía haberse detenido y donde la vida valía muy poco. El 2 de octubre de 1992, un motín estalló dentro del pabellón 9. Una pelea entre internos, como tantas otras antes. Pero esta vez, la reacción fue distinta. La policía militar fue llamada para controlar la situación. Lo que siguió no fue un operativo, fue una masacre.
Cuando terminó la intervención, 111 presos estaban muertos, casi todos desarmados, ejecutados dentro de sus propias celdas, según lo revelado años después. La versión oficial hablaba de una acción necesaria para retomar el control, pero los testimonios, las fotos y el paso del tiempo contaron otra historia. Una operación marcada por el exceso, la impunidad y el desprecio por la vida humana. La sociedad brasileña quedó dividida. Algunos lo vieron como un castigo merecido, otros como una muestra de lo que ocurre cuando el Estado actúa sin límites. Los juicios se alargaron durante décadas. Las condenas llegaron, pero muchos de los responsables nunca cumplieron pena alguna. Carandiru fue demolida años después, pero sus muros, cargados de silencio y horror, siguen en la memoria colectiva. Porque ese día, más que un motín, lo que se extinguió fue la frontera entre justicia y venganza. Y Brasil entendió que, a veces, el verdadero infierno no está en los crímenes, sino en la forma en que se castigan. El maníaco del parque. En los años 90, San Pablo era una ciudad en expansión constante. Tráfico, rascacielos y un parque que servía como escape de la rutina urbana. El Parque do Estado, un lugar de aire limpio y árboles altos, pronto se convirtió en el escenario de un misterio que estremecería a todo Brasil. Mujeres jóvenes comenzaban a desaparecer tras encuentros aparentemente inocentes. Todas compartían un patrón. Habían conocido a alguien carismático, con apariencia confiable, que prometía oportunidades, sueños o simplemente compañía. El caso tomó fuerza cuando varios cuerpos fueron encontrados en la zona boscosa del parque. Entonces los medios lo bautizaron el maníaco del parque. Detrás del apodo estaba Francisco de Asís Pereira, un ex motociclista que usaba su encanto para atraer víctimas sin levantar sospechas. La historia paralizó al país. ¿Cómo alguien tan común, tan funcional, podía ocultar una mente tan perturbada? Su captura fue seguida por confesiones frías y un perfil psicológico que dejó perplejos incluso a los expertos. Pero más allá del impacto criminal, lo que quedó fue la sensación de que el peligro podía estar en cualquier parte, en una conversación casual, en una sonrisa amable. El caso marcó a toda una generación. Cambió la forma en que muchas mujeres se relacionaban con desconocidos y cómo la sociedad entendía el concepto de monstruo. Porque en este caso no había oscuridad en el rostro. La verdadera oscuridad estaba bien escondida detrás de una mirada tranquila. Y eso fue lo más aterrador. El caso Isabella Nardoni. Hay crímenes que conmocionan, y hay otros que rompen el alma de un país entero. Isabella Nardoni tenía apenas 5 años cuando su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de Brasil. La noche del 29 de marzo de 2008, la niña fue encontrada sin vida en el jardín de un edificio en Sao Paulo. Las primeras versiones apuntaban a un accidente, pero la escena y los indicios contaban otra historia. Lo que se reveló después fue aún más devastador. Las sospechas no miraban hacia un extraño, sino hacia su propio padre y su madrastra. El país entero quedó en shock. La posibilidad de que alguien tan pequeño y vulnerable hubiera sido víctima de quienes debían protegerla abrió un debate profundo sobre los límites del control, la ira y la indiferencia. El juicio fue seguido con atención por millones. Pruebas forenses, contradicciones en los testimonios y una investigación que, por momentos, pareció estar resolviendo algo más que un crimen, una herida en la conciencia colectiva. Alexandre Nardoni y Ana Carolina Jatobá fueron condenados, pero la sentencia no trajo consuelo, porque ninguna justicia parecía suficiente ante una pérdida tan inocente. El rostro de Isabella, con su sonrisa pura, pasó de estar en álbumes familiares a portadas de periódicos. Y cada vez que se recuerda su historia, Brasil vuelve a hacerse la misma pregunta. ¿Cómo se rompe un lazo tan sagrado como el de padre e hija? Tal vez nunca haya respuesta. Solo el recuerdo de una niña que dejó de soñar demasiado pronto
y un país que no volvió a mirar igual a quienes decían amar. El caso João Hélio. En las calles de Río de Janeiro, donde la vida muchas veces se juega en segundos, ocurrió un hecho que marcó a todo Brasil. João Hélio era un niño común, con sueños simples y una familia que lo amaba. Pero una tarde, su inocencia se vio truncada por una serie de decisiones que nadie debería tomar. Todo comenzó con un robo. Un grupo de delincuentes tomó un automóvil por la fuerza, desatando una persecución que recorrería kilómetros entre el caos y el peligro. En ese momento, João Hélio estaba dentro del coche, protegido solo por la confianza en quienes debía cuidar de él. Lo que vino después fue un drama que conmovió al país entero. Una persecución que terminó con la vida del niño de la forma más injusta y cruel. La noticia corrió como fuego, despertando en la sociedad una mezcla de indignación, tristeza y una urgente necesidad de cambio. João Hélio no fue solo una víctima, se convirtió en símbolo de la violencia urbana que afecta especialmente a los más vulnerables, a quienes apenas tienen voz para defenderse. Su nombre se transformó en una llamada de atención para políticas de seguridad, para la reflexión sobre las prioridades de un país que lucha entre la esperanza y la realidad. El caso recordó a Brasil que detrás de las cifras y estadísticas hay vidas que no pueden perderse en la indiferencia. Que la verdadera tragedia no está solo en el crimen, sino en lo que dejamos de hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Caso Evandro Ramos Caetano. En 1992, el pequeño pueblo de Guaratuba, en Paraná, fue sacudido por una desaparición que nadie pudo comprender. Evandro, un niño de apenas 6 años, desapareció sin dejar rastro mientras jugaba cerca de su casa. Lo que empezó como una búsqueda desesperada, pronto se transformó en un misterio lleno de sombras y secretos. Los rumores crecieron, sectas ocultas, rituales oscuros y personajes enigmáticos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La investigación tomó un rumbo que parecía salido de una novela de terror, donde la verdad y la ficción se mezclaban en un entramado difícil de desentrañar. Testigos contradictorios, acusaciones que señalaban a personas influyentes y un proceso judicial lleno de irregularidades marcaron un antes y un después en la percepción de justicia en Brasil. El caso generó una ola de miedo, no solo por el crimen, sino por la sensación de que algo mucho más profundo y oscuro habitaba bajo la superficie de la comunidad. Años después, la historia sigue siendo motivo de debate, libros, documentales y, sobre todo, un recordatorio inquietante de que en los lugares más tranquilos el mal puede acechar en silencio. Porque en la búsqueda de Evandro, Brasil también perdió parte de su inocencia. La masacre de Realengo. En el tranquilo barrio de Realengo, en Río de Janeiro, una mañana de abril de 2011 cambió para siempre la vida de muchas familias y de todo un país. Una escuela pública, un lugar que debería ser sinónimo de aprendizaje y esperanza, se transformó en escenario de una tragedia inesperada. Un joven entró con un arma, desatando el horror en un ambiente que no conocía el miedo más allá de los libros y las aulas. En cuestión de minutos, la violencia irrumpió, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de Brasil. Los niños, los profesores y toda la comunidad quedaron paralizados, enfrentando una realidad que parecía imposible de aceptar. La sociedad se preguntó cómo y por qué algo así pudo suceder en un lugar dedicado a la vida y al futuro. A partir de ese día, el debate sobre salud mental, seguridad en las escuelas y las causas profundas de la violencia urbana se volvió ineludible. Realengo no fue solo un crimen, fue una llamada de atención para un país que busca respuestas en medio del dolor. Porque detrás de cada víctima hay una historia, un sueño truncado y una lección que Brasil aún lucha por aprender. El caso Eloá Pimentel. En octubre de 2008, una historia que parecía sacada de una tragedia cinematográfica se desarrollaba en São Paulo.
Eloá, una joven de apenas 15 años, se convirtió sin querer en el centro de una pesadilla que mantuvo a todo Brasil en vilo. Lo que comenzó como una discusión terminó en un secuestro dentro de un apartamento, donde el tiempo parecía detenerse y la esperanza pendía de un hilo. Durante días, una negociación desesperada se libró entre la policía, la familia y el agresor, mientras millones seguían cada movimiento a través de los medios. El miedo, la incertidumbre y el deseo de un final feliz se mezclaban en cada reporte, en cada declaración. Pero en esta historia, la tensión alcanzó niveles insoportables. Las decisiones tomadas en esos momentos definieron no solo el destino de Eloá, sino también la percepción pública sobre cómo enfrentar situaciones límite. Cuando finalmente el episodio terminó, dejó un vacío inmenso y una lección dolorosa sobre la fragilidad de la vida y los límites de la violencia. Eloá se convirtió en símbolo de lucha y también en un recordatorio brutal de que a veces el peligro más grande está más cerca de lo que imaginamos. Porque en las sombras del amor y el conflicto se esconden historias que pocos quieren contar, pero que nadie puede ignorar. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.